hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa de apologética. La verdad los hará libre. Y estamos hoy con ustedes, Adrián Castro, desde la Isla del Encanto. Y Roquel Cárdenas de Panamá. Hoy tenemos un tema que es sumamente interesante. Hoy queremos hablar del centro de nuestra fe. Hoy vamos a hablar de la Eucaristía. Así que Adrián y yo vamos a estar realmente felices de poder compartir este tema con todos ustedes. Adrián. Así mismo es, y como todos los programas que el Señor nos ha concedido la gracia de poder realizar para su honor, honra y gloria, siempre les vamos a estar recordando que tengan lápiz y manos, el lápiz y papel a mano, para que puedan anotar toda la información que les vamos a estar brindando. ¿Para qué? Para que luego en sus hogares ustedes con su santa calma puedan verificar la información, profundizar la misma y ustedes mismos sacar sus conclusiones, para que vean, como siempre decimos, que no es invento de este hermano ni del hermano Roquel, sino lo que enseña la iglesia. Así que, Roquel, hoy vamos con todo. Perfectamente, Adrián, y porque vamos con todo, queremos explicarle a los hermanos que el programa obviamente no va a pretender o no tiene la intención de agotar el misterio enorme de la Eucaristía y tantas cosas que se pueden hablar, sino que nos vamos a limitar a hablar simple y llanamente cuál es lo que enseña la iglesia y los fundamentos bíblicos. Yo quisiera empezar leyendo, Adrián, lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente en el numeral 1324. La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los misterios eclesiales y la obra de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordena. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo en nuestra Pascua. Dicho esto, hermanos, nosotros podemos partir efectivamente de la siguiente premisa. Cualquiera que haya escuchado este texto del catecismo se dará cuenta que la Eucaristía tiene una gran importancia, a tal punto que la Iglesia dice que ella contiene todo el bien, ¿no?, espiritual de la Iglesia. Imagínense, todo el bien espiritual de la Iglesia está en la Eucaristía. Entonces, usted que posiblemente no es católico o no conoce la doctrina católica se preguntará, bueno, ¿y qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante la Eucaristía y por qué y en qué se fundamentan, ¿no? Porque yo he tenido la oportunidad de escuchar a algunos hermanos no católicos, Adrián, decir de que nosotros pecamos gravemente al estar adorando un pedacito de pan. Dice, los católicos son idólatras porque adoran el pan, ¿no? Entonces, efectivamente, en esta noche queremos hablar un poco acerca de eso, de qué es y en qué nos fundamentamos los católicos para decir que la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Adrián. Como está comentando, ¿verdad, hermano Roquel? Que este es el tema central de nuestra discusión. Y por eso es que la Eucaristía es llamada sacramento de nuestra fe. Para los hermanos que nos están viendo, nosotros los católicos aceptamos, siguiendo las palabras del mismo Jesús, que durante la misa, bajo las especies del pan y del vino, tras la consagración por el sacerdote, se hace presente realmente Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así que si alguien significa hablar de hablar del cuerpo y sangre para los judíos, ellos tenían claro que era hablar de la totalidad de la persona. Por eso, para beneficio de aquellos que nos están viendo, Jesús cuando instituye, ¿verdad? Cuando Jesús instituye la Eucaristía, él mismo dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. En otras palabras, Jesús nos está diciendo que el pan y el vino son verdaderamente, o sea, él se halla presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Por qué? Porque al ser consagrado, ya las especies del pan y el vino se convierten en lo que estamos diciendo, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como esto es un misterio de fe, por eso es que nosotros decimos que nuestro Señor está oculto en las especies del pan y el vino. ¿Por qué? Porque así como dice Santo Tomás de Aquino, así como cuando Cristo caminaba entre nosotros, ocultaba hacia nosotros su naturaleza divina, así en la Eucaristía Jesús oculta a nosotros su presencia divina y lo que vemos es
los aspectos naturales del pan y el vino. Cuando él caminó aquí en la tierra, veíamos un hombre. Cuando vamos a la Eucaristía, vemos un pedazo de pan. Pero quien está verdaderamente ahí es Dios en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Hermano Roquel. Muy bien, Adrián, y precisamente eso es lo que queremos hablar. Algunos hermanos deben estar ahora preguntándose, bueno, han hablado y hablado y hablado, ¿en qué se fundamentan? Bueno, quisiéramos nosotros, sabemos que hay otros textos, pero queremos fundamentar este programa en el Evangelio según San Juan capítulo 6. Recordemos y pongámonos en contexto. Jesucristo llega a un lugar que está despoblado, ¿no? Y entonces se encuentra con la gente que lo está siguiendo. Él decide hacer lo que se llama la multiplicación de los panes, alimenta a toda una multitud y después él despide a la gente. Él se va en la barca y se da cuenta y llega a Cafarnaúm. Y entonces cuando llega allá se da cuenta que la gente lo siguió y él le da una reprensión a ellos, porque aparentemente no estaban buscando al Señor por el conocimiento o por aprender más de Dios o por obedecer más de Dios, sino que era porque le habían llenado la barriga, habían comido. Jesucristo empieza a darle la primera lección, que es una lección importante, Adrián. Empieza a decirnos que hay una diferencia, porque hay un pan material y hay un pan espiritual, y por ahí vamos a empezar, ¿no? Los dos son pan, pero el Jesucristo le dice que hay un pan que se daña, que es perecedero, pero hay un pan que es para la vida eterna. Entonces dice en Juan 6:27, obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que le da el Hijo del Hombre, porque a este es quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Yo empezaría, Adrián, comentando ese texto, porque efectivamente ahí Jesucristo empieza a dar la catequesis y empieza a hablar de dos realidades muy concretas. Hay un pan perecedero, que es el pan que compramos nosotros en la tienda y que si dejamos mucho tiempo se daña y no podemos. Pero él habla de que hay un pan para la vida eterna. Y ahí yo pienso, Adrián, que empieza a hacer esta diferenciación. Fíjate, ahora que tú estás comentando eso, Roquel, algo que me llama la atención cuando el Señor habla, ¿verdad?, del pan como su cuerpo y, ¿verdad?, el comer su cuerpo y beber su sangre, que el que lee Juan 6, específicamente la parte que estamos hablando, cuando él va de lleno a hacer esa comparación, es a partir del versículo 48, cuando él dice que él es el pan de vida para entrar en el aspecto espiritual. Pero algo que a mí me fascina, que mientras tú vas desglosando este capítulo 6, hacer un paralelismo para beneficio de hermanos para que entiendan, porque ya desde el Antiguo Testamento se consideraba que era necesario el derramamiento de la sangre de la víctima ofrecida a Dios en reparación de los pecados. Y aquí Jesús, cuando vamos al Nuevo Testamento, Él nos está dejando saber que Él va a ser esa víctima propiciatoria. Por eso es que aquí en Juan 6 es tan importante el capítulo en su contexto para beneficio de hermanos, que es lo que vamos a estar haciendo, porque lo que yo estoy diciendo también, esto no es invento mío, esto lo podemos ver en Levítico 5:9, apunten, Levítico 5:9, que decía, rociará con su sangre la pared del altar y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Levítico 17:11, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Y Hebreos 9:22, que dice, según la ley, la purificación de todo se ha de hacer con sangre y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Entonces, cuando venimos a ver, ya desde el Antiguo Testamento hay una práctica en el pueblo judío donde el sumo sacerdote hacía un sacrificio expiatorio. Y aquí Jesús en el Nuevo Testamento, que es quien se convierte en el nuevo sumo y eterno sacerdote, víctima, altar y el sacerdote, él ya en este discurso del pan de vida que nosotros le llamamos en Juan 6, empieza a dejar claro todo esto, y por eso es que a los judíos le impactaba tanto cuando Cristo hablaba de la manera que hablaba. Hermano Roquel. Adrián, y exactamente como tú muy bien explicas, todo está relacionado. Fíjate, porque el pueblo hebreo entendió el discurso perfectamente, a tal punto que lo empieza a asociar. Cuando Jesús le habla del pan espiritual, ellos inmediatamente lo asocian con un episodio que se dio
precisamente en el desierto, cuando se instituye el, el antiguo pacto, que es el maná. Recordemos que el pueblo judío estaba caminando por el desierto y empezó a quejarse que tenía hambre. Y Moisés habla con Dios y Dios le da lo que se llama el pan bajado del cielo o el maná. Entonces, cuando ya Jesucristo le aclara de que deben esforzarse por un pan que es espiritual, un pan que viene de lo alto, un pan que es para la vida eterna, los hebreos se recordaron y asociaron, es el maná, es el maná. Sin embargo, Jesucristo, ahí empieza una catequesis que, perdone con el respeto que me merecen algunas personas, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Vamos a ver el texto, cómo Jesucristo dice, bueno, ya hablamos del pan perecedero, ahora hablamos del pan espiritual, pero yo le voy a aclarar a ustedes, primeramente, que no es el maná, que si bien es cierto, no, ustedes se equivocaron porque dijeron que Moisés le dio el maná y no fue Moisés, fue mi padre que le dio el maná, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que yo le voy a hablar no es del maná, le voy a hablar del pan verdadero. Y él se empieza a declararse que él es el pan de vida. Mire, vamos a leer versículo 32 al 35. Dice Juan 6. Jesús le respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien le dio el pan del cielo, es mi Padre que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el pan bajado del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y le dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Adrián. Ahora mismo que tú estás diciendo eso, a mí me fascina, perdona que haga un brinco un poco a unos cuantos versículos más adelante, pero es sacando provecho de lo que comentaba, cuando Jesús le hablaba de ese pan que ellos recibieron y el pan que él les daría, porque en el mismo versículo, a partir del versículo 48, cuando Jesús le dice, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para el que lo coma no muera. Mira las palabras que Cristo le está diciendo. Ellos tienen claro lo que le está diciendo. Ellos tienen claro los términos que utilizó Jesús en su idioma, porque muchas veces un error que cometemos en el siglo XXI es querer entender la Biblia con la mentalidad de ahora, con una, ¿sabe? Eso es civilización diferente, una costumbre diferente, un idioma diferente, una tradición diferente, pero ellos tenían claro lo que Cristo le estaba diciendo. Más aún cuando él dice nuevamente y reafirma, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y aquí es que viene lo lindo. Y el pan que yo les daré es mi carne, vida del mundo. Y entonces, mira la parte más interesante, Roquel, porque esto parece que 2000 años después no ha habido mucha diferencia. Cuando nosotros decimos las mismas palabras que dice Cristo, oye, disputaban entre sí los judíos diciendo, ¿cómo puede esto darle a comer su sangre? Oye, ¿qué te parece familiar, verdad? ¿Cómo pueden eso decir que se están comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, verdad? Y Jesús les dice, así le tenemos que responder nosotros. En verdad digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no te dé vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, lo resucitaré el último día. Nuevamente Jesucristo no dice, ay, es que ustedes no me entendieron, es que están malinterpretando, es que están sacando fuera contexto. No, él se reafirma en lo que está diciendo, que eso les achoca aún más a ellos. Irónicamente, 2000 años después, hay personas que todavía esto le choca. Pero bueno, vamos a seguir con lo que dice el Señor, no lo que dice Roquel ni Adrián, para que la gente no diga que aquí estamos inventando. Y vuelve, y mira esto, vuelve y dice el Señor, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo vuelve y le reafirma la importancia de comer su cuerpo y beber su sangre, que obviamente aquí no vamos a entrar en ámbito erudito de lenguaje griego y los términos utilizados, pero el que sabe, sabe, y si quiere hacer su asignación, que profundice, mire los términos que se utilizaron para que vea lo que es que el Señor está diciendo y lo que significa. Y entonces me fascina porque aquí Cristo nuevamente deja señalado lo que tú comentaste. Así como me envió mi Padre vivo
y yo vivo por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron los padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermano Roquel, ¿qué más le vamos a decir? Y Adrián, y precisamente eso que tú nos acabas de compartir es interesantísimo y es lo que queríamos compartir con ustedes y a través, obviamente, irlo desglosando, porque algunas cosas que Adrián ha mencionado yo quisiera retomarla. Por ejemplo, el versículo que hablamos del 32 y 35 del capítulo 6 del versículo según San Juan, en la parte final dice, yo soy el pan de la vida. Hay una identificación clara en que el pan espiritual él es el mismo, no su palabra, no su enseñanza, sino él mismo. Aparte de eso, llega a decir que ese pan o ese pan de vida es capaz de hacer dos cosas muy concretas, que es saciar el hambre y saciar la sed de manera definitiva. Recordando, hermanos, que en este caso se está hablando evidentemente de una analogía donde comparamos las necesidades fisiológicas nuestras, que es el hambre y la sed, con una necesidad existencial, una necesidad de algo que al hombre le hace falta. Recordemos que en el mismo Evangelio según San Juan se habla de ese lenguaje cuando Jesús se encuentra con la samaritana. Y a pesar de que están hablando del agua material, en un momento determinado llega a decirle, si tú supieras quién te habla y quién es el que te pide beber, le pedirías a él y él te daría ríos de agua viva. Y le llega a decir incluso que el que toma de esta agua volverá a tener sed. El que toma la agua que yo le daré no tendrá sed nunca más. Entonces ahí la samaritana cayó en la cuenta de que no estaban dialogando ya del agua que sale del pozo, sino de algo espiritual. Entonces aquí ya Jesús empieza. Mira, Adrián, lo interesante. Empezó primero hablando de que hay un pan perecedero, que es el pan que nos comemos nosotros en la cena o en el almuerzo o en el desayuno, que se daña, que hay que usarlo lo antes posible, pero que hay un pan espiritual. Después que le aclara que hay un pan espiritual que es para la vida eterna, ellos se confunden y dicen que es el maná. Él dice, no, no es el maná. Hay un pan que es para la vida eterna, que se lo dio mi padre. Pero y le dice, yo soy el pan de vida. Empieza a declarar, ya ese pan espiritual, den la discusión, soy yo. Y es más, ese pan que soy yo, no es que para engordar o para sentirse mejor, sino que va a saciar las necesidades fundamentales, básicas, del punto de vista de existencia del mismo ser, del ser humano, que va a saciar Cristo. Entonces, aquí vemos la importancia, hermanos, de la Eucaristía, porque cuando veremos más adelante, entonces aquí vemos por qué es tan importante la comunión, porque si bien es cierto, usted puede recibir gracias a través de la oración y otras acciones, ninguna, Jesús no promete, sino que por este medio es que usted va a recibir saciar la sed y el hambre espiritual. Adrián. Así mismo es, hermano Roque, incluso aún el mismo Cristo diciéndole a los que estaban ahí las cosas tal cual, porque aquí estamos leyendo textualmente las mismas palabras de Cristo, nosotros no estamos ni añadiendo ni quitando. A mí lo que me sorprende es, como dice a partir del versículo 60, luego de haberlo oído, muchos de sus discípulos dijeron, duras son estas palabras, ¿quién puede oírlas? 2000 años después no hay mucha diferencia, ¿verdad? Y conociendo a Jesús que murmuraban de esto, sus discípulos les dijo, esto les escandaliza. Pues, ¿qué sería si verías al Hijo del Hombre subir allí donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque sabían Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que había de entregarle. Y decía, por esto os digo que nadie puede venir en mí si no les he dado por el Padre. Y aquí es donde entra el clavo para cejar el ataúd. Desde entonces muchos de sus discípulos que lo seguían dejaron, se retiraron y ya no le seguían. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué dejaron de seguirlo?
porque ellos entendían claramente lo que Jesús le estaba diciendo, que tenían que comer su carne y beber su sangre. Y se fueron. Y mira qué cosa, aquí hay un detalle importante. Si hubiese habido un mal entendido de la manera que Jesús estaba hablando, de que Él es el pan vivo bajado del cielo, de que ese pan es su cuerpo y que hay que comer su cuerpo y beber su sangre para tener parte en Él, como Él mismo lo está diciendo, si hubiese habido un malentendido, aquí cuando muchos dejaron de seguirlo, Jesús tenía varias opciones. Número uno, mira, perdónenme, que es que ustedes no me están entendiendo, déjenme explicarle mejor, cosa que él no dijo. Número dos, Jesús pudo haber dicho, mira, yo creo que es que no nos entendimos, mira, vamos a echarlo a votación a ver quiénes entienden lo que yo dije de esta manera y quiénes entienden de esta. Y el que más votos saque, eso es lo que yo quise decir. Cosa que Jesús tampoco dijo. Como Jesús está claro de lo que él dijo y los que los entendieron que se fueron fue porque tenían claro lo que él dijo. Mira lo que dice Jesús en Juan 6:67. Y dijo Jesús a los 12, ¿quieres irse vosotros también? ¿Escuchaste? ¿Quieren irse ustedes también? ¿Y qué responden? Respóndele Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, 2000 años después, no hay diferencia en los que seguimos al Señor. Habemos muchos que decimos, Señor, yo te voy a seguir en todo. Yo creo en tu palabra. Yo creo en todo lo que tú tienes predicado para mí, las promesas que vienen para mí y todo. Ah, sí, aleluya y gloria a Dios. Pero cuando Cristo dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, muchos dicen, ¿cómo va a darme a comer su cuerpo y beber su sangre? Y se van y se retiran. Pero ahí entonces, cuando Cristo dice, si ustedes también dicen, los cristianos católicos, que sabemos que verdaderamente ahí está Cristo, decimos, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creímos que tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Israel. Roquel. Adrián, y aquí hay un tema muy interesante. Yo vuelvo sobre el texto, como tú has hecho, y eso que tú planteas me parece interesantísimo por lo siguiente. Fíjense, hay muchas personas que usted le pregunta que si acepta a Jesús como Señor y Salvador, le dicen que sí, y le dicen, ya está salvo, ya a la vida eterna. Sin embargo, no hay ningún texto bíblico que sustente eso. Pero sin embargo, Jesús sí promete, no el que acepta a Jesús como Señor y Salvador personal o hace esa oración, le promete al que recibe su cuerpo y su sangre que no morirá. Y eso lo pasan mucho, hermano, por alto. La promesa de Jesús de la vida eterna, la promesa de Jesús de que la muerte no va a salir vencedora sobre nosotros, es con respecto a la Eucaristía, no con respecto a una oración personal que por muy sincera que sea, ni la Biblia promete eso, ni puede garantizar eso. Miren lo que dice Juan 6, 48, 51. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo. Para quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan bajado del cielo, ¿no? Vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es, para que no haya duda, dice, mi carne para la vida del mundo. Por lo tanto, Jesucristo no solo aclara, primero, que Él es el pan de vida, segundo, que Él va a dar su propia carne, y tercero, que eso es lo que nos da la vida eterna. Entonces, hermano, usted que me escucha, tenga mucho cuidado porque hay personas que están prometiendo lo que no pueden cumplir. Le está diciendo usted que si usted hace esto, aquello, usted va a tener la vida eterna. Y Jesucristo claramente en la Biblia establece que tendrá la vida eterna aquel que come su cuerpo y su sangre, come su carne, que Él es el pan de vida. Yo no he encontrado ninguna otra promesa donde Jesucristo diga que va a dar vida eterna, sino a través de la Eucaristía. Y lo repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Mira, Adrián, fíjate que esto es tan claro que, volviendo a repetir esto, como tú muy bien dijiste, la gente quedó enredada probablemente y le dijo, bueno, ¿será que él está hablando de manera figurada? ¿Será que él está refiriéndose a otra cosa? Porque la verdad que es bastante duro entender eso de que nos dé su carne, porque uno podría pensar, y se va a cortar un brazo y nos lo va a dar asado, ¿qué será lo que va a hacer? ¿No? Entonces, efectivamente, pero Jesucristo, ¿qué hace? Jesucristo aclara. Ahora, que esa aclaración no nos guste, no nos parezca o sentimos que
que, que no nos entra en la cabeza, esa es otra cosa. Pero Jesucristo no fue que no aclaró. Cuando la gente quedó en duda, él en el versículo 53 y 56 dice, Jesús le dijo, en verdad le digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Repite una y otra vez, mi carne, mi sangre, mi carne, mi sangre. Y empieza a dar promesas muy concretas. ¿Y sabe qué, hermano? Promesa de salvación. No les, fíjense, mucha gente, con todo el respeto que me merece, busca la salvación guardando el sábado. Otros dicen que ellos cantan y alaban. Otros dicen que pactan. Otros dicen que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Y cuánta cosa diferente. Sin embargo, la Biblia es clara. Carne y sangre de Cristo. Carne y sangre de Cristo que nos da vida eterna. Nos da la resurrección de la muerte. Entonces, por lo tanto, la vida espiritual, la vida eterna y la resurrección de la muerte no la da la Eucaristía. Adrián. Y mira así cuando Jesús enseñó sobre la Eucaristía, habló con un realismo profundo, que en la última cena, Jesús no dijo esto es un símbolo de mi cuerpo. Él dijo, esto es mi cuerpo. Y cuando nos dejó esa enseñanza más profunda sobre la Eucaristía, nos habló de una manera muy realista, de una manera que deja claro que la Eucaristía no es solo un símbolo de Jesús, sino que su cuerpo y su sangre que se hacen sacramentalmente presentes. Muchas veces estos hermanos que caen en el grupo de Juan 6:66, que sencillamente no quieren seguir lo que el Señor enseña verdaderamente en ese aspecto, a veces salen con esta falacia y decir, ay, pero que Jesús dijo, yo soy la puerta. Y Jesús dijo, yo soy, pegan, ¿verdad? Que en otras ocasiones Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y Jesús dice, yo soy la vid. Ah, pues entonces Jesús se convirtió en una puerta literalmente. O Jesús se convirtió en una planta de uvas literalmente. Y eso es una falacia donde empiezan a poner palabras donde nosotros no las hemos puesto. Es una falacia, hay que tener mucho cuidado. Otro detalle, cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid, ¿acaso Jesús tenía en sus manos eso? No. Sin embargo, cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, sí está tomando en sus manos lo que son las especies que se van a convertir verdaderamente en él, que son el pan y el vino. Así que cuidado cuando vengan a usar ese argumento barato, porque claramente en ninguno de esos momentos él tenía nada en sus manos, sino cuando tuvo el pan y tuvo el vino, dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. En un momento dijo, esto simboliza. Así que nosotros tenemos que tener claro lo que es palabra de Dios y lo que son los inventos de los hombres. Muchas veces se nos ataca y se nos critica diciendo que esto es invento nuestro, cuando es el mismo Cristo que lo ha dicho en su palabra. No importa la versión de la Biblia que sea, si verdaderamente es intelectualmente honesta, lo dice claramente de nuestro Señor Jesucristo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Así que nadie puede venir a decir ni que el hermano Roquel, ni que este servidor estamos inventando nada. Lo que nosotros estamos diciendo es lo que dice el Señor en su santa palabra. Así que Cristo dejó claro, Él es el nuevo Cordero para el sacrificio. Él se entregó con su cuerpo y su sangre por nuestra salvación. Y si nosotros verdaderamente queremos arrebatar esa promesa que Él nos tiene, ¿qué tenemos que hacer? Comer su cuerpo y comer su sangre. Y en el único lugar que está presente, porque Él mismo así lo hizo, es en la Eucaristía. Guste a quien no le guste. Adrián, y fíjate otra cosa interesante. Esto que tú acabas de explicar es precisamente lo que estaban preguntándose los hebreos y en preguntarse. Porque como tú muy bien me explicas, esto es una secuencia. No fue que Jesús se sacó un conejo del sombrero y que, oye, que los apóstoles hubieran quedado, oye, pero ¿y ahora qué es esto? Y que ese es su cuerpo. Sino que él había dado una catequesis completa ya y había explicado el que no come mi carne. Y podríamos hasta decir que los apóstoles estaban hasta esperando cómo Jesús va a hacer eso. ¿Cómo va a ser ese milagro? Y se lo revela en la última cena. Entonces ellos entienden, dicen, así es que nos va a dar su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino. Y tanto es así, Adrián, de la importancia y la explicación, que también les dice algo.
que es cuando instituye los sacerdotes, que le dice, hagan esto en memoria mía. Entonces, ahí automáticamente autoriza a los apóstoles a celebrar el sacrificio de la Santa Misa. Entonces, ¿para qué? Para que no fuera solo los apóstoles que estaban en ese momento y pudieran tener el privilegio de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, sino toda la generación de cristianos, y por eso es que dice, hagan esto en memoria mía. Pero Adrián, mira, tú dijiste algo que me gustó. Dicen que no, que esto es un invento de hombre, que esto, ya hemos visto Juan 6 apresuradamente por cuestiones de tiempo y ya hablaste de, pero ¿qué te parece, Adrián, si conversamos un poco más sobre cómo los primeros cristianos vieron esto? Porque entonces, para que veamos que hay una secuencia, dicen, no, que esto es un invento de hombre, pero mira, qué curioso. Primero, los Juan 6, que explica clarísimo la presencia de Jesús en la Eucaristía. Después viene la última cena que lo remiten los evangelios y nos explican eso. Pero aparte de eso, entonces en la primera comunidad podemos observar desde los hechos que se empieza a hablar de la cena del Señor. Entonces, o la fracción del pan. Entonces, ¿por qué los apóstoles siguieron con eso? Porque descubrieron que ahí estaba la presencia de Jesús. Pero tanto es así que quisiera compartir con ustedes 1 Corintios 10, del 16 al 17, donde San Pablo hace lo que se llama una pregunta retórica, ¿no? Entonces, cuando uno hace una pregunta retórica, uno hace una pregunta de algo que la gente ya sabe, como para recordarle y reafirmarle lo que ya sabe, ¿no? Entonces, como que yo le pregunto a Adrián, oye, Adrián, ¿tú eres puertorriqueño? ¿Acaso tú no eres puertorriqueño? Yo voy a decir, sí, porque yo quiero reafirmarle eso, es obvio, sabemos que es puertorriqueño, pero yo le quiero. O le digo, Adrián, ¿tú estás casado? Y va a decir, sí. Entonces, uno está haciendo una pregunta para hacer afirmaciones de algo que ya se sabe. Entonces, San Pablo ve que la gente se está portando mal y entonces en la Eucaristía, entonces le empieza a decirle, oye, o no se olvide esto. Entonces empieza a hacer la pregunta, mire cómo hace. Dice San Pablo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Entonces dice San Pablo, porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos partimos de un solo pan. Entonces vemos que San Pablo vuelve a repetirle a la comunidad de Corintios, que no estuvo en el discurso del pan de vida, que no estuvo en la última cena, sino que estaba en Corintio muchos años después, y vemos que San Pablo le está diciendo, la copa de bendición es la sangre de Cristo, el pan es el cuerpo de Cristo. Y le vuelvo a decir, eso es lo que nos hace que seamos un solo cuerpo, la unión en Cristo, cuando todos comulgamos a Cristo y nos hacemos Cristo con Él. Entonces, esto es muy importante porque estamos hablando de una comunidad que mucho tiempo después sigue manteniendo su fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Adrián. Y qué cosa que el mismo San Pablo, cuando habla con referencia a la Eucaristía y a la cena del Señor o la fracción del pan, él mismo dice que yo a mi vez le transmito a ustedes lo que yo recibí. Y que lo que dice, que la noche que iba a ser entregado el Señor tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y luego tomó el vino y dijo, esto es mi sangre. El mismo Pablo, que era perseguidor de cristianos, que no estuvo en la última cena, es quien está transmitiendo tal cual lo que él recibió de los mismos apóstoles. ¿Y qué cosa? Las mismas palabras que dice el Señor Jesucristo. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Entonces, lo dice Jesús, lo dice San Pablo, que lo recibió ya de los otros discípulos. Y irónicamente, estamos brincando a San Pablo, pero se nos está pasando también un detalle. ¿Dónde dejamos los discípulos de Maús? Cuando iban, que el mismo Jesús se le aparece y no lo reconocieron hasta que no hubo la fracción del pan. ¿Qué cosa? ¿Ah? Ellos mismos dijeron, lo conocimos al partir el pan. Y ahí es donde nosotros verdaderamente podemos encontrar al Señor vivo y real. Así nos pasa muchas veces a nosotros en este caminar. Cristo anda a nuestro lado y no lo vemos. Pero hasta que no llegue esa fracción del pan, que aunque lo que veas es pan, huele a pan, sabe a pan, es el encuentro con Cristo mismo, Señor y dador de vida, que es el que transforma, fortalece y sacia nuestra hambre y sacia nuestra sed. Hermano Roquel.
Mira, Adrián, y hay otro elemento importante. Miren, hermanos, algunas personas celebran lo que ellos llaman la Cena del Señor, que eso no es la Eucaristía, porque no tienen la autoridad ni la sucesión apostólica para celebrar la Eucaristía. Que ya nosotros en otros programas ya hemos hablado de la sucesión apostólica y de la autoridad que viene de Cristo, los apóstoles y demás, que pueden buscar aquí en este mismo canal a través y pueden buscar ese tema. Pero lo interesante de esto, Adrián, es lo siguiente. Muchas personas dicen, no, eso es un símbolo, eso es una galletita, porque algunos hacen, como dices tú, galletita con jugo Welch y dicen que esa es la Eucaristía, cuando claramente Jesucristo habló de vino y de pan ácimo, pan sin levadura, que es lo que usamos en la Iglesia Católica. Pero también, aparte de eso, lo importante es cómo las primeras comunidades interpretaban ese pan ácimo y esa Eucaristía. Era tan sagrado que tú tenías que estar preparado espiritualmente para recibirlo. Si tú, Adrián, me invita a su casa y me da un poco de soda o un poco de jugo o incluso un poco de vino y un poco de pan, no me va a decir, oye, cuidado, Roquel, no, ya tú estás preparado espiritualmente para decir eso. Yo voy a decir, ¿por qué si esto no tiene mayor importancia? Pero ¿por qué tiene que estar preparado? Porque es algo santo, santísimo, y por lo tanto tú no lo puedes recibir indignamente. Y es tan serio el asunto que San Pablo se atreve a decir que el que lo hace de manera indigna está comiendo su propia perdición, su propia condenación. Mire lo que dice San Pablo en 1 Corintios 11, del 27 al 29. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba la copa, pues quien come y bebe sin discernir, come y bebe su propio castigo. Entonces, San Pablo está exhortando a los corintios, esto es muy santo, esto es muy puro, muy sagrado. Ustedes no pueden venir aquí como quien va a una fiesta y están dando boquitas y a mí me toca también y yo voy a recibirla, sino que tiene que tener un discernimiento espiritual. Por eso los pastores explican, o los sacerdotes explican, si el que está ahí preparado es que puede recibir la comunión, por esa misma razón. Y por eso muchas personas se le dice que no comulgue si no está preparado porque le va a hacer más daño que bien, porque hay que estar preparado o sin pecado mortal para recibirlo. Y aquí lo vemos claramente. Para católicos que se preguntan, ¿por qué yo no puedo comulgar? Bueno, aquí lo dice. Le hace más daño, hermano. Si usted está en pecado mortal o tiene una situación que no puede comulgar, te hace más bien no comulgando que comulgando, porque aquí la palabra lo dice. Come su propio castigo. Come, ve, se hace reo, es decir, se hace responsable de la indignidad con que recibió el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es tan importante, hermano. Y veamos, católico y no católico, veamos el texto en su contexto, como de los apóstoles se está enseñando lo sagrado de la Eucaristía. Adrián. Ahora que tú dices eso, me fascinó que tomaras ese elemento porque muchas veces yo me he topado con hermanos que no son católicos que pues practican lo que ellos llaman la Santa Cena y podremos ver que de manera irónica ellos tienen claro, dicen, el que tome el cuerpo y la sangre del Señor dignamente consume su propia condenación. Oye, pero si eso es un símbolo, ¿por qué entonces ahí sí lo quieres tomar literalmente? Ahí nos damos cuenta y verdaderamente lo que venimos hablando desde un principio. Aquí no hay cosas simbólicas, que es literal. Si consumimos el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, somos presos, nos estamos condenando. Y obviamente yo quiero aquí hacer ahora un hincapié también para los hermanos católicos, que muchas veces que nos creemos que yo puedo comulgar así porque así como dice el hermano Roquel, no, yo soy católico de toda vida y yo voy a comulgar y usted ha examinado su conciencia como dice la palabra de Dios. Usted verdaderamente se ha arrepentido de los pecados que ha cometido. Usted verdaderamente ha hecho un firme propósito de enmendar los pecados que ha cometido. Usted ha ido a confesarse con el sacerdote como dice el Señor, como dice la palabra, que cada uno confiese los pecados. Usted ha recibido el perdón de sus pecados. Usted ha cumplido la penitencia que le ha sido impuesta. Es algo que nos debemos preguntar porque con esto de la pandemia ahora nos creemos que yo más hago la comunión espiritual o voy y comulgo y cuando pueda me confieso porque ya hoy día le hemos perdido el respeto y la sacralidad se está perdiendo. Y los hermanos tenemos que crear conciencia porque, y yo en uno de los programas anteriores hice este comentario, pero lo voy a volver a decir. Así como se está enfocando, vacúnate para que te cuide del virus, confiésate para que te cuide de un virus peor que es el pecado que te puede mandar a las pailas del infierno.
Y díganme lo que me quieran decir, pero es una realidad. Aquí queremos cuidarnos, que si el alcohol, que si las mascarillas, que si el distanciamiento, que si la vacuna. Y espiritualmente, ¿qué estamos haciendo para cuidarnos? ¿Qué estamos haciendo para prepararnos nosotros para poder recibir al que verdaderamente va a salvar nuestras almas? Tenemos que dejar claro eso en la mente y tenemos que comenzar a que, así como cuidamos tanto nuestro cuerpo, igual o más cuidar nuestra alma. Es hora que dejemos de ser tibios, porque a los tibios el Señor los vomitará. Hermano Roquel. Adrián, y fíjate, hay un tema que a mí me quedó como decimos acá en Panamá, como una espinita, tú sabes, ¿no? Como una espinita cuando tú leíste Juan 6:63, que algunos hermanos usan como excusa. Dice, miren, los católicos no saben interpretar la Biblia, porque lo que pasa aquí es que fundamentalmente Jesucristo sí dijo todas esas cosas, pero lo que él estaba hablando era de manera simbólica. Y dice, ¿y usted cómo lo dice? Mira, aquí lo dice, Juan 6:63, el espíritu es que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que le he dicho son espíritu y son vida. Y a mí me gusta la frase que usa Adrián, porque Adrián dice que es una falacia. Mire, una falacia es cuando usted dice una mentira usando un supuesto argumento lógico. Entonces aquí, el que no se fija, le da la falacia. Mire, dice, ahí está, Jesucristo está hablando de manera simbólica, haciendo sinónimo simbolismo con espiritual o espíritu, cosa que es totalmente, o sea, si lo espiritual es simbólico, entonces el primero que es simbólico es Dios. Entonces vamos a decir que Dios es una figura simbólica, ¿no? Entonces hay muchas realidades existentes, que inmateriales, que no son visibles para los sentidos, pero que nosotros, conforme a la Biblia, creemos que existe. El alma, los ángeles y el mismo Dios son espíritus. Entonces usted no puede decir que cada vez que usa la palabra espíritu se refiere a simbolismo. Y quisiera aclarar, Adrián, la palabra simbolismo. Simbolismo es cuando usted usa algo para representar otra realidad. Por ejemplo, cuando usted tuvo una calavera con dos, eso no es la muerte, pero usted dice, eso simboliza la muerte, ¿no? Y eso es un concepto totalmente diferente al concepto cuando usted usa una figura retórica, ¿no? Y usted dice, oye, Adrián está iluminado. No es que Adrián esté brillando, sino que es una manera simbólica de hablar para explicar. Entonces, usted no puede decir que el simbolismo es lo mismo que espiritual. Entonces, usted recibió un simbolismo santo. Cuando recibió el Espíritu Santo, recibió el simbolismo santo. Entonces, se da cuenta de la falacia. Entonces, sin darse cuenta, le está diciendo, ojo, como Jesús dijo que estaba hablando de forma espiritual, está hablando. Pero le voy a explicar por qué Jesús dijo eso. Eso nos lo aclara San Pablo. Porque, ¿qué cosa? Hay verdades espirituales que solo pueden ser discernidas a los ojos del espíritu. Como muy bien Adrián explicaba y nos decía, hombre, si usted no es una persona que está en el espíritu de Dios, nosotros le podemos estar hablando de esto y usted sigue diciendo, es un pancito. O uno le puede estar hablando de la confesión y dice, yo no voy a ir allá porque eso que, o incluso cuestiona el concepto de pecado, porque es el espíritu el que le da discernimiento a usted del pecado, del arrepentimiento, de la confesión de los sacramentos. Pero ¿qué pasa? Hay una parte de nosotros y también hay personas que se han alejado tanto de Dios que viven al modo carnal, que solo ve lo inmediato, lo sensorial. Y San Pablo nos lo explica. Fíjate, Adrián dice 1 Corintios 2:14. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necesidad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. 1 Corintios 2:14. Entonces, este hombre natural, que en otras traducciones dice hombre animal y otras dicen hombre carnal, no puede interpretar las cosas del espíritu porque él ve todo a los ojos de la carnalidad. Entonces, Jesucristo, cuando le está diciendo esto que yo estoy diciendo, no lo juzgue carnalmente, júguelo con el espíritu, porque las palabras que le he dado son espíritu y son vida. Y hay que verla espiritualmente. Adrián. Y lo más brutal, porque es que tengo que utilizar esta expresión, lo más brutal es que nosotros tomamos el capítulo 6 de San Juan completo para poder ver claramente cómo esto es un discurso eucarístico y los hermanos niegan todo el capítulo y escogen solamente un versículo, un texto. Y eso solamente nos deja ver lo que dice el refrán, que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. No hay más nada que buscar, no hay más nada con el testigo. Nosotros estamos citando el capítulo 6
del Evangelio según San Juan completo, más de 40 versículos que están comprobando la presencia real de Cristo, que Él es el verdadero pan de vida, que Él mismo dice que el que no come su cuerpo y no bebe su sangre no tiene parte con Él. Pero los hermanos vienen y cogen un solo versículo. Ustedes escogen, pongan en una balanza y escojan. Porque nosotros no estamos hablando contextos fuera de contextos para hacer pretexto. Estamos dando el capítulo completo. Hemos citado texto por texto. Hemos hecho paralelismos entre el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hemos dado ejemplo aún con las mismas cartas paulinas, con los hechos de los apóstoles en la comunidad primitiva y con el uso de la razón. Así que, hermanos, más claro no canta un gallo, decimos acá. Yo espero que los hermanos puedan sacar provecho de esta información porque nosotros, yo no sé, Roque, pero más claro no se puede hablar. Y eso que nosotros estamos hablando a vuelo de pájaro, porque hay tantas verdades teológicas, tantos detalles de los mismos padres de la iglesia. Pero si fuese eso, imagínate, sería un capítulo, un mes completo hablando de cuánto tema ha habido y por haber, porque no por nada, el mismo catecismo de la iglesia en el numeral 1327 dice, en resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Así que, hermano Roquel, le paso la batuta. Bueno, Adrián, yo creo que como tú bien dices, hemos completado el tema, lo básico, porque nosotros no pretendíamos aquí dar una exposición magistral de la Eucaristía, pero sí queríamos dar, por decir, lo básico, los rudimentos del tema, para que el que desee buscar, ya sea católico o no, en la Biblia, lo que acabamos de decir, entonces pueda hacerlo. Así que de mi parte yo concluyo tres cosas. Primero, Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Después de que el sacerdote consagra el pan y el vino, ya queda bajo apariencia del pan y vino la presencia real de Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Segundo, los católicos tenemos que tener una espiritualidad más profunda, eucarística. Y yo soy el primero en reconocer lo que debo entregarme más a la Eucaristía, orar más a la Eucaristía y recibirlo con mayor dignidad. Como decía este joven, ejemplo, Carlos Acuti, decía que la Eucaristía es la autopista al cielo. Y tercero, llamar la atención de los hermanos que no caigamos en ese error de sacralizar la Eucaristía y tratarla de manera indiferente, sino que tengamos mucho cuidado porque es el cielo en la tierra, ahí está todo el bien espiritual de la iglesia. Adrián. Y para consejos de los hermanos, ¿verdad? Ya que en estos tiempos de pandemia sabemos, ¿verdad? Este consejo directamente a los católicos, a todo aquel que comulga, aunque sabemos que el mismo padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero, decía que negar que Cristo estaba presente en la Eucaristía era cosa de loco. Pero a donde queremos ir, hermanos católicos, sabemos que en la pandemia, ahora la manera de recibir a nuestro Señor es en la mano, ¿verdad que sí? Por favor, tengan sus manos limpias. Cuando usted comulgue, haga un altar digno para el Señor. Cuando comulgue, ¿verdad? Por favor, recuerde que usted comulgó al Señor. No empiecen a sacudirse las manos, echarse alcohol o hand sanitizer ahora mismo y limpiarse. Mire, vamos a ser un poquito más respetuosos con nuestro Señor. Respetémoslo, porque acuérdense que en cada fragmento pequeño ahí está el Señor. Es importante, ¿verdad? Para cerrar con ese consejo y para todos aquellos que nos han visto a través de esta transmisión, les queremos dar las gracias, pero primero que todo, gracias a Dios, que es el que permite que hagamos esto, porque nosotros no somos merecedores de nada de lo que Él nos da. Todo lo que tenemos por gracia y damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Esperamos en el favor del Señor que este programa sea de bendición para todos y nos despedimos hasta la próxima semana en este su programa Apologética. La verdad los hará libre. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto. Dios bendiga.